el primer nivel, ¿a quién ubicamos? Como decíamos recién, estamos explicando el Estado. En Argentina tenemos esta complejidad que tenemos tomando decisiones sobre el currículum escolar, tanto al Estado nacional como a los estados provinciales. ¿Qué texto produce el Estado nacional y los estados provinciales? Los textos que conocemos con el nombre de materiales y documentos curriculares. Por ejemplo, los NAP, por ejemplo, los cuadernos para el aula, los núcleos de aprendizaje prioritarios, los cuadernos para el aula, los diseños curriculares jurisdiccionales, ¿sí? Eh, los viejos contenidos básicos comunes, a su vez, nosotros ya vimos en el primer cuatrimestre la relación entre los materiales curriculares y las leyes de educación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un material y otro? Bueno, si el material es del Estado Nacional, ese material o documento curricular tiene, digamos, una validez para todo el territorio del país. En cambio, si yo estoy trabajando con un material o documento curricular, tengo que saber que pertenece a una provincia determinada, a una jurisdicción, ¿sí? Ahora, entre lo que prescribe el Estado y lo que después el docente arma en el aula, hay una mediación que es la mediación de la institución escolar, de la institución educativa, lo que sería el segundo nivel de concreción. ¿Qué producen las instituciones educativas? Su proyecto curricular institucional. El proyecto curricular institucional es producido por los profesores, el equipo de gestión, el equipo directivo. También se le puede dar participación a los otros integrantes de la comunidad educativa, los propios estudiantes, las familias, todo el resto del personal que trabaja en las escuelas. Ahora, esto no es algo homogéneo, todas las escuelas trabajan de la misma manera. Acá hay distintas situaciones, ¿eh? En otras comisiones, bueno, me hacían preguntas sobre esta cuestión porque según el nivel del sistema educativo donde uno va a trabajar, esto se hace más patente. Eh, lo que sí caracteriza un proyecto curricular institucional es que el proyecto curricular se refiere a las decisiones que se toman respecto a qué y cómo enseñar. Entonces, básicamente, el proyecto curricular sería el conjunto de acuerdos, de decisiones que la institución tiene respecto del qué y el cómo enseñar, ¿sí? A veces se pone por escrito y a veces está en la práctica solamente. Lo ideal sería que estuviera por escrito. ¿Por qué? Porque al ponerlo por escrito yo lo puedo revisar, puedo volver sobre eso para mejorar la práctica el año siguiente o en la próxima experiencia, ¿sí? Pero básicamente el proyecto curricular institucional se refiere al cómo voy a enseñar y al qué voy a enseñar. Y a los acuerdos que se establecen, por ejemplo, dentro de un ciclo, supongamos determinado acuerdo que se establece en el primer ciclo del nivel primario en relación, supongamos, con la enseñanza de la lectoescritura y adoptan criterio X para enseñar lectoescritura. Lo adoptan los maestras y maestros de primero, de segundo y de tercer grado. Entonces, ese es un criterio institucional, acordado, explicitado. ¿Por qué es importante que esté presente y que sea consciente, que sea producido intencionalmente este proyecto curricular institucional? Porque cuando disfunciona, es decir, cuando se da irregularmente o se da, digamos, de manera espontánea, sin un trabajo reflexivo, generalmente esas fisuras, esas fallas, se ponen de manifiesto en las posibilidades del aprendizaje de los estudiantes. O sea, muchas veces las dificultades de aprendizaje tienen que ver, en el estudiantado, en los alumnos, las alumnas, tienen que ver más con esa falta de acuerdos trabajados entre los docentes, entre los enseñantes, que con los criterios que manejan pueden ser contradictorios, pueden ser superpuestos, y eso genera dificultad para aprender. ¿Por qué? Porque no hay una construcción de acuerdos respecto del qué y del cómo de la enseñanza.
Y por último tenemos los docentes en el aula, que sería el tercer nivel de especificación o concreción del currículo oficial, y acá nos referiríamos a los planes, programas y proyectos de distinta duración que escribimos los y las docentes. Puede ser una planificación anual, puede ser un plan de una unidad didáctica, puede ser un plan semanal, puede ser el plan de planificar la intervención de un día, de 40 minutos, de 80 minutos. Y acá la variable temporal es tan importante como el qué voy a enseñar, ¿sí? Como el con qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque la variable temporal va a incidir directamente en el resto de las decisiones que tome. No es lo mismo pensar una propuesta de enseñanza para una semana, para 3 a lo mejor clases o 3 intervenciones de 60 minutos a lo largo de una semana, que pensar en un plan para una clase o pensar, ¿no es cierto?, un plan para un mes, ¿no es cierto? O sea, la variable temporal incide en el resto de la toma de decisiones. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a secuenciar? ¿Cómo voy a hacer la secuencia de contenidos? ¿Cómo voy a hacer la secuencia didáctica? O sea, la secuencia de las actividades y demás. Y en en esta última pantalla, lo que hice fue un cuadrito para representar un poco lo que ya veníamos trabajando en la línea de tiempo que ustedes tienen en relación a los materiales curriculares y las leyes de educación nacional. Tenemos producidos por el Estado Nacional los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no es cierto?, que se editaron entre el 2004 y el 2011, que están relacionados con la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y tenemos núcleos de aprendizaje prioritarios destinados al nivel inicial, al nivel primario y al nivel secundario. Y también producidos por el Estado Nacional los cuadernos para el aula, que complementan a los NAP. En los cuadernos para el aula, sobre todo lo que se ofrecen son propuestas de enseñanza en relación con los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Están relacionados también con la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y están destinados al nivel inicial y primario. O sea, cuadernos para el aula, para la secundaria, no hay producidos. Y después, las provincias y CABA, o sea, las jurisdicciones, han producido sus diseños curriculares jurisdiccionales. Hubo un trabajo fuerte de producción de diseños curriculares jurisdiccionales en los 90 a partir de la ley federal. Después, cuando la Ley Federal de Educación se deroga, ¿sí?, y es reemplazada en el año 2006 por la Ley de Educación Nacional, la 26.206, las jurisdicciones entran en un proceso de actualización, de ayornamiento de los diseños curriculares jurisdiccionales. Y acá tenemos que hacer un paréntesis, porque bueno, en nuestra provincia ahí tenemos como un faltante para el nivel primario y para el nivel inicial. Los diseños con los que contamos son los diseños fruto de los años 90, o sea, son los diseños curriculares que están relacionados con los CBC, no con los NAP, ¿sí? ¿Qué produjo la provincia de Santa Fe, ¿sí?, como material ya curricular, ya, digamos, relacionado con la Ley de Educación Nacional, con la Ley 26.206? Los NIC, los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos, que se produjeron, fueron editados en 2016. Los NIC no son un diseño curricular, son un material curricular porque no tienen todos los componentes de un diseño. Y la otra característica es que están destinados al nivel primario y secundario. Y por otro lado, también la provincia ha producido el diseño curricular de educación secundaria orientada de 2014, que sería el diseño, ¿no es cierto?, actualizado para la secundaria. Nos faltaría la actualización del diseño de primaria y de inicial, ¿no?, que eso es un déficit importante.
Otros materiales curriculares que tenemos son los CBC que les mencionaba recién. Los contenidos básicos comunes son más antiguos, son de los 90, están relacionados con la ley federal, la 24.195, sancionada en el año 1993, ya derogada. Y si buscamos estos materiales, nos vamos a encontrar con documentos, ¿no es cierto?, bastante extensos, con mucho detalle. Y hay un documento para la educación inicial, otro para la educación general básica, otro para la educación polimodal y otro para la formación docente, ¿sí? Actualmente estos materiales, digamos, no están en vigencia, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, contenidos han sido superados en materia de, específica de la disciplina que incluyen, han sido ya superados, por ejemplo, el abordaje de las ciencias sociales o de las ciencias naturales que incluyen. Entonces, por ahí si uno consulta los CBC, tiene que mirarlos con esta precaución de que son materiales ya que en algunos aspectos han quedado desactualizados. Y bueno, y con esto terminaríamos esta presentación. Bien, frente a esta diversidad que instalaría esta posibilidad de que las jurisdicciones armen cada una su diseño y demás, ¿cómo se establecen acuerdos entre las provincias argentinas en materia educativa y curricular? Bueno, hay un órgano que se llama Consejo Federal de Educación, fue creado en el año 1972, dejó de funcionar cuando fue la última dictadura militar y volvió a sesionar a partir de la recuperación de la democracia. ¿Qué sería el Consejo Federal de Educación? Es importante porque siempre es importante, pero en el contexto que estamos ahora es interesante que ustedes tengan presente cómo funciona este organismo. ¿Por qué? Porque muchas de las pautas que nos dan para poder trabajar hoy en el contexto de pandemia son pautas que se acuerdan en el Consejo Federal. El Consejo Federal de Educación es la reunión en asamblea del o la ministro o ministra de Educación de la Nación, con todos los ministros de Educación o cargo similar, secretarios de Educación o cargo similar, de las provincias y de Ciudad de Buenos Aires, o sea, de las jurisdicciones. Cuando sesionan pueden recibir el aporte de especialistas, de organizaciones intermedias, de equipos técnicos, de la comunidad, y elaboran los acuerdos federales que trazan las líneas de consenso de la política educativa para todo el país, ¿sí? Por eso muchas de las cuestiones, por ejemplo, con respecto a cómo se va a volver a las aulas, no son decisiones que toma cada provincia individualmente, son decisiones que pasan por la Asamblea del Consejo Federal de Educación, donde ahí se establecen pautas, acuerdos, para que haya, ¿no es cierto?, un cierto consenso en los criterios que cada provincia después asume, según la realidad, ¿no es cierto?, local.